que cuando uno calcula el WACC, si bien el brochure tiene que tener un formato de consultora, yo por otro lado voy a pedir un Excel, y en ese Excel tiene que estar bien detallado los pasos de cómo calcular el WACC, ¿sí? Bien, para la clase de hoy vamos a ver otro tipo de evaluación, que son la evaluación no solamente por opciones reales, sino que vamos a ver el modelo de Merton. De opciones reales, ¿qué recuerdan? ¿Alguien recuerda algo? ¿Opciones reales? Chicos, Yo no, nada. nada. Bien. Vamos entonces a plantear el tema de opciones reales. Eh, un segundo que voy a compartir las slides y vamos a trabajar con ese punto. La habíamos visto con el parque eólico que habló el Caique. A ver si les suena, les suena un poco más. La concesión de lo que era el parque eólico que habló el Caique, que era una concesión para la explotación de un área de recursos sustentables, en este caso energía eólica, era una concesión que se le habían dado por 15 años y a partir de ello empezaron ciertos problemas como el mantenimiento del signo político en esa provincia, pese a el giro de la República hacia una facción más de derecha y que tenía un principio de acuerdo para amalgamar un poco la sustentabilidad y estas energías renovables a tasas subsidiadas en algunos casos. Bien, vamos a entonces proyectar. Bien, ¿esto así lo vieron, chicos? Sí, ¿Se Sí, acuerdan de estas slides? sí, sí. ¿Por qué me dicen que sí. no vieron opciones reales? Y yo lo había dado. A ver, Sí, sí, creo, habló sobre, me recuerdo sobre los puts y los call, dio un poco de eso, Sí, pero yo lo recuerdo. claro, bueno. Entonces, esta diapositiva se la acuerdan perfecto, ¿no? Sí. Entonces, vamos a dar la continuación de esto, que es la utilización de opciones reales, no solamente como método de evaluación, sino trabajar un poquito más con el fundador de este concepto, que es Merton. En realidad, Robert Merton, cuando idealizó el concepto de opciones reales, no solo lo aplicó en un primer momento para cuestiones que tengan que ver con la evaluación de la posibilidad de expandir un negocio, cerrarlo, abandonarlo, dilatarlo, fusiones y demás, sino que también habló respecto a la modelización de Merton que hace para evaluar íntegramente una firma como si fuese una call financiera. En este sentido, yo lo que voy a presentar, sabiendo que esto se lo acuerdan, o al menos es lo que me manifestaron, el Excel que dice modelo de Merton y la evaluación mediante el modelo de Merton. Eh, un segundo que estoy buscando el material que está acá. Ordené con este tema el problema con el SharePoint, es que está todo medio lento. Ahí va. Bien, entonces vamos a trabajar con el modelo de Merton como les había mencionado. Esta valoración del modelo de Merton puntualmente tiene sus inicios allá en el año 79. Según lo que tengo anotado en cronograma, este material sí que no lo han visto. Así que vamos a iniciar con esto. Lo Corríjame vimos. si me equivoco. ¿Esto lo vieron? Lo vimos este. Sí, está sí, bien. No, no, eso pero creo que lo vimos, profe. ¿este lo vieron? Vimos la Eh, fórmula con el Excel. puede ser que sea como una generalización de Black and Show o algo así, había dicho, si mal no Sí, recuerdo. correcto, correcto. Aguárdenme. Sí, es correcto. Bien, un segundo. Ah, no, porque estaba abriendo el archivo incorrecto. Mil disculpas. Bien, entonces vamos a continuar con, como les decía, con opciones reales y ya hemos visto entonces la evaluación de expandir, contraer,
vimos el inicio del modelo de Merton, quisiera llevar la aplicación, la última, antes de fallecer los autores de este trabajo, que han guiado la explicación de las finanzas y cómo esto se puede extrapolar hacia la fusión, adquisición de empresas o incluso el rescate de las mismas. Disponen dentro de lo que es el material, yo ahí lo subí, está sincronizándose, pero lo van a ver en breve. Disponen de un material que consiste en LBO y MBO, que son las técnicas por excelencia en las cuales derivaron en la utilización de opciones reales. Pongamos el panorama. Caldwell Caique es una empresa que, bueno, ha tenido esos atisbos de dar 15 años de concesión, quedarse con 10, utilizar la metodología de evaluación de opciones reales como para tratar de darle a la alta gerencia que venía del exterior. Una forma de decir, bueno, ya que tenemos plata metida en Argentina, continuemos y le demos esta evaluación simil positiva, daba $180.000. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pasó que la empresa, por capitales alemanes, no pudo sostener más la operatoria. Allá por el 2018, con la crisis, empezó digamos, a empezar su retirada. Ejerció su derecho a salir y se ha vendido a un grupo local. Y ese grupo local les voy a contar cómo empezó esta travesía. Si ustedes ven hoy Caldwell Caique muy distintamente a los periodos donde el kirchnerismo, el gobierno que estaba anteriormente para los estudiantes extranjeros, tenían una relación medio con espinas, pasaron hasta estar abrazados con los sindicalismos. Actualmente en la provincia de Santa Cruz tiene un lugar importante la fusión, valga también el juego de palabras, entre lo que es la izquierda, la derecha y esta empresa que ha salido de un letargo. ¿Por qué digo que ha salido de un letargo? Porque esta empresa, que tenía de origen alemán, fue comprada mediante un procedimiento de LBO. El procedimiento de LBO es una de las tantas formas que hay en la economía tradicional de poder adquirir empresas. Vamos a dar primero los conceptos del tema de hoy, que es LBO y MBO. Puntualmente, en esta cuestión de concepción de management financiero, un LBO tiene implícitamente un apalancamiento financiero fuerte, es decir, comprar una empresa con deuda. En segunda instancia, también es cierto que va a haber una participación del capital propio que más que nada va a estar ligado con una empresa que se va a usar de soporte. Ahí lo vamos a ver. Y también es una forma de manejar directa o indirectamente un negocio. La diferencia entre LBO y MBO es que mientras el LBO está ligado por un fuerte apalancamiento, el MBO es el manejo de la empresa ya no por parte de los pasivos, sino por los directivos que se la compran al grupo accionario. Empecemos con este último para luego profundizar en lo que es las técnicas de LBO. Un MBO, puntualmente, asiste la premisa de que un accionista mayoritario de la empresa quiere vender su participación. Podría ser el caso de Caldwell Caique, donde estos alemanes querían vender la participación mayoritario. Y que esto también trae el efecto contagio de que los minoritarios también van a querer irse porque el mayoritario se va. En este sentido, dada la decisión de la mayoría de accionistas de irse de la unidad de negocios, esta unidad de negocios es comprada por el equipo directivo, es decir, por el directorio. Y se va a hacer cargo del control habida cuenta de que hace el manejo diario. Acá, las condiciones para que se produzca un MBO tiene que ser un negocio rentable a mediano y largo. Esto es, si empieza un poco a fluir el flujo de fondos y la situación se arregla en cuanto a las condiciones de deuda de la empresa o el manejo geopolítico, la empresa podría dar algún margen de ganancia. Por otro lado también, este grupo de directores de la empresa, el directorio de la empresa, trata a partir de una renovación de la imagen, de cerrar acuerdos de largo plazo y de, claro, no tener el peso que pagar dividendos, de poder mejorar la empresa. Por el contrario, y a diferencia del MBO, el LBO se trata de la adquisición de una empresa por parte de otra para poder ampliar el negocio, para poder mejorar las finanzas y venderla, o si se quiere también para poder fusionarla con otra. Vamos
a explorar ahora bien el concepto del LBO y hacia el final volvemos a remontar con el MBO para que vean qué complementarios son. Primero y principal, la empresa va a tener beneficios y flujo de caja estable. ¿Qué quiere decir? El problema de la empresa, puntualmente, es que si se va a meter en una cuestión de fuerte apalancamiento, bueno, va a tener que tener flujos relativamente sólidos a mediano plazo. Por otra parte, las empresas que son candidatas al LBO tienen que haber tenido fortaleza en las recesiones, es decir, aguantarse varias crisis que en nuestro país son comunes. También, como esta empresa se va a comprar con un fuerte apalancamiento, debe tener activos, es decir, un activo no corriente relevante. Tiene que tener un posicionamiento de la marca, como hemos visto, tiene que tener un valor de marca considerable. Y por supuesto, el resto de los activos fijos deberían poder responder a los préstamos que se toman. ¿Cuál es el procedimiento para un LBO? Quiero que enmarquen también esta clase como la concepción de una empresa, que podrían estar evaluándola, que da pérdida por la deuda excesiva que tiene. Entonces es una manera de que el que viene compra la empresa a un valor menor, porque el resto, la diferencia de ese valor es para pagar la deuda, y extrapolado y sacado el flujo que implican esas obligaciones, la empresa podría dar ganancia. Entonces, primero tiene que haber una decisión del directorio, de la asamblea más que el del directorio, de votar por asamblea ordinaria o extraordinaria que la empresa quiere entrar en un LBO. Después, por otro lado, estando esa decisión, se entabla una conversación entre los futuros con los futuros compradores. Y esos futuros compradores van a tener que llevar al banco, que les va a ayudar en este proceso de apalancamiento, el acta de directorio en donde se aprueba el inicio de conversaciones mediante el LBO. Luego, estos compradores van a tener que realizar la evaluación de la empresa, que como ustedes saben, se puede hacer por las 3 técnicas más usadas a nivel internacional: flujo de fondos descontados, múltiplos u opciones reales. Y por otro lado también, tiene que haber una capacidad de repago de la deuda. Esto es, si la empresa la compra y sanea la hoja de balance, y esa compra se hace con nueva deuda, ¿cómo se va a pagar esa deuda? Por otro lado también, tiene que estar determinado el precio de compra, y va a haber un sindicato de bancos, esto es un conjunto de bancos comerciales que se van a involucrar en la gestión y cada uno de ellos va a poner un determinado monto para la adquisición. Una vez que se ponen de acuerdo el sindicato de bancos o todos los prestamistas, pueden ser diferentes grupos accionarios que se ponen de acuerdo para constituir el monto global para la compra de la empresa, se emiten las acciones, esta empresa a ser adquirida, para que las puedan adquirir grupos externos. Y después, claro, se va a acordar de qué manera la nueva empresa va a poder honrar sus compromisos. ¿Cuál es la información que la empresa candidata al LBO va a tener que suministrar a la parte compradora? Bueno, los flujos de caja, primeramente. ¿Qué expertise tiene el management? Porque quizás el management siga. Una evaluación de los activos fijos que tenga. ¿Qué activos podrían venderse para mejorar ese flujo? ¿Qué ahorros fiscales y qué ahorros en términos de interés vamos a tener si el grupo inversor viene, compra la empresa y la sanea? En caso de que hayan excedentes, ¿cómo se pueden invertir esos flujos de caja? Es decir, si la empresa que viene paga todas las deudas y es verdad que sobra dinero, ¿qué monto extra podría generar este dinero sobrante? Y después, por otro lado, mostrar los plazos de cobro y pagos. A su vez, también, la información que va a tener que tener la empresa para mostrarle al sindicato de bancos es, además de los flujos de caja y la experiencia del management, va a tener que ver qué posición tiene esta empresa en el mercado, qué perspectivas de crecimiento futuro, y por supuesto también un detalle de proveedores, clientes y qué posibilidad hay dentro de la ubicación que actualmente ocupa de poder crecer. Es decir, el banco va a estar necesitado en conocer cómo van a ser las posibilidades de crecimiento que va a tener esta empresa si finalmente participa en el proceso. Hablemos del esquema del típico del LBO, que quizás es un poco complejo al principio, y es una de las materias más troncales en cualquier maestría en finanzas.
Por un lado, el esquema típico de este LBO tiene que haber un grupo de bancos, ¿sí? Que va a estar interesado en prestar dinero. Un grupo de bancos, unos fondos privados, y que van a formar lo que se llama una sociedad instrumental. Yo ahora voy a presentar un gráfico que se va a entender un poco mejor. Y esta sociedad instrumental, que va a estar fondeada por todas estas personas, o personas jurídicas, va a lanzar una oferta pública de acciones para adquirir esta empresa. Posteriormente, la empresa, para poder comprar la candidata al LBO, no solamente se va a fondear con el fondeo producto de esa emisión de acciones, sino también con los préstamos bancarios. Veamos cómo queda el efecto patrimonial. Cuando uno ve la forma, el pasaje de una empresa comprada por LBO, va a ver que es una empresa que mayormente tiene un equity alto, pero cuando pasa a ser comprado por una estructura del LBO, el pasivo es bastante grande. A su vez también, cuando en la compra del LBO se suelen hacer primero principalmente un financiamiento de la banca comercial, es decir, los bancos. Pueden ser también fondos de inversión. Y después también se financia la compra con la emisión de acciones preferidas, también llamadas en la jerga preferentes, que pagan un dividendo mayor, o acciones ordinarias. Es decir, la empresa comprada tiene una alta carga de deuda y también fue adquirida mediante la emisión de acciones de la empresa controlante para poder ser fondeada. Es decir, es una apuesta fuerte al endeudamiento. Por eso el nombre. En cuanto a la estructura financiera, mayormente la deuda, cuando se estructura, tiene diferentes tipos de garantías. Se emiten, además de deuda general, deuda que está garantizada con los activos y que tienen preferencia de cobro. Y acá está un poco la entrada al LBO para que se entienda mejor. Primero, se juntan inversionistas y capital privado, ¿sí? Y se crea un fondo relevante que va a estar manejado por la firma de capital privado para que ese fondeo vaya como patrimonio a comprar la compañía objetivo, candidata del LBO. A su vez también, ¿este fondo se va a usar para comprar toda la compañía y vamos a llegar a ese valor? No. También se va a adquirir deuda bancaria y también se va a lanzar emisión de acciones con la garantía de este fondo de capital privado para poder cubrir lo que vale la compañía objetivo. Tiene que entenderse que, de nuevo, es una apuesta muy fuerte por el management que pasó en Carol Caique, en donde hubieron fondos que juntaron dinero, que además se endeudaron con prestamistas bancarios, terceras personas, y que además emitieron deuda por el mercado de capitales. Todo no con la garantía de la compañía objetivo, porque esas empresas generalmente tienen problemas serios de deuda, sino con la garantía de los fondos prestados por el fondo de capital privado. Una vez que se adquiere la compañía objetivo, se la trata de sanear ¿para qué? Para venderla a un inversionista, para que se use a una inversión más estratégica, que fue el caso de Carol Caique, es decir, cuando se introdujo este LBO para este tipo de firmas, lo que se utilizó es tratar de darle mayor concesión de parque eólico. O también puede pasar que esa compañía, una vez saneada, emita acciones y haga una oferta pública de acciones. Y claro, con el producto de esa venta, sea a una oferta pública de acciones, a un inversionista X o a una inversionista más estratégico, con el producto de esa venta se paga la deuda bancaria, se paga la deuda subordinada y el resto es la ganancia del fondo de capital privado. Es una apuesta a un endeudamiento fuerte para poder sanear una compañía objetivo y después ponerla en valor. De hecho, la mayoría de las adquisiciones como Globant y también Price y otras como Procter & Gamble de Estados Unidos fueron llevadas a cabo mediante este procedimiento. De hecho, una de las fuentes de ingresos muy relevantes de Price y en donde se especializa es en el armado y la estructuración de LBO y conseguir financiamiento. Es una de los tantos nichos de negocio donde más paga Price. Teniendo en cuenta esto del proceso de LBO, quiero
analizar en qué consiste el MBO. El MBO es, como les había mencionado, adquisiciones de empresas a partir del directorio. Es decir, los accionistas delegan el control y las acciones en el directorio y mayormente se utiliza primero para defenderse frente a adquisiciones hostiles. Quizás los accionistas no tienen más ganas de poder invertir capital de trabajo en esta firma y dicen, bueno, se la vendo al equipo directivo y que ellos se encarguen del panorama. También, y por esto lo doy, digo, por si alguna de sus tesis de posgrado es inspirarse en la adquisición o la evaluación de empresas públicas, digo, está en miras privatizar aerolíneas. Estuvo en miras privatizar y vender el Banco Nación, para los alumnos extranjeros el Banco Nacional de nuestro país, el Banco de la Nación Argentina. Y está en mira privatizar todo lo que no dé rentabilidad en el erario público. Digo, y no estoy haciendo un Ya le juicio de valor. dijeron que iban a vender Metrogas. Sí, también. Ahora, pregunto, ¿no? ¿Cómo venden una compañía que da pérdida, no? Y que da pérdida aún aunque venga alguien y le pague toda la deuda. Y la pérdida que da es enorme. Y peor aún, ¿cómo vendés una empresa que da pérdida sabiendo que quien te la vende va a ser el mismo que sigue manejando las tarifas? Entonces, el proceso de estructuración o cuando alguien se mete en este negocio, no hay un samaritano que ponga toda la plata junta, salvo que sepamos que la deuda atrasada que tiene el gobierno con estas empresas públicas se la libera a los 3 meses como pasó con el gobierno anterior. Acá la única forma de poder adquirir empresas públicas argentinas que den pérdida es mediante procedimientos de LBO, es decir, volviendo, ¿no? Reuniendo capital privado para poder comprar la compañía, tomar deuda con garantía en el fondo de capital privado y emitir deuda en el mercado de capitales para comprarla y después sanearla y venderla. O mediante un MBO. El MBO se utiliza mucho como alternativa a la privatización de empresas públicas. También el LBO, pero es más conocido el MBO para esto. Hay 3 tipos, en realidad, de formas de que el directorio siga manejando la empresa como accionistas. Está el MBO tradicional, que ahí sí es el directorio quien finalmente compra la compañía y hace de grupo inversor. Está el MBI, que es un equipo directivo externo a la compañía, pasa a comprar esta empresa, pero está dentro del sector. Y después tenemos el Bimbo. El Bimbo es la fusión. Es un comprador que es mixto, que es un poco directivos internos de la empresa y por otro lado terceras personas. Cuando uno va a hacer un procedimiento para ver cuál es la performance que tiene el procedimiento de MBO, generalmente hay 2 tipos de ratios que se miran mucho. Uno es el de Ratchet, ¿sí? Que lo que dice es que estos ejecutivos que tienen una tenencia a acciones más elevadas, generalmente deberían recibir cierto nivel de rentabilidad cuando se venda la compañía. ¿Qué quiere decir esto? A ver, la empresa da pérdidas. Si el grupo accionista no puede encontrar un comprador, como va a pasar con las empresas públicas, lo que dicen es, ok, yo te la cedo el control. Y cuando ese fondo de riesgo termine vendiendo la empresa nuevamente, ahí le da la retribución al grupo inversor original. Entonces, la performance de Ratchet, lo que se cuantifica es la cantidad de años que va a tener el grupo adquiriente para poder vender la firma y darle la participación o darle el precio, la valorización de las acciones al grupo originario. Y además del índice de Ratchet, que se mide en años generalmente, o en cantidad de ejercicios, está el ratio de ENVI. Lo que dice es que este ratio multiplica el capital invertido del equipo directivo en el proceso de adquisición. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Supongamos que tengamos un ENVI ratio de 2 por, ¿sí? Esto significa, dice, que el capital invertido por el equipo directivo cuenta con el doble de porcentaje del capital de la compañía. Ejemplo, el equipo directivo pone $100.000 para comprar la compañía. Esto equivale, si el ratio es de 2 por, a una tenencia de acciones por $200.000. ¿Sí? Entonces,
mayormente aquellas compañías que están muy complicadas para la venta, como es el caso de aerolíneas, como es el caso un poco menos, pero de Metrogas, se estipulan un valor de ENVI muy alto. Alto es mayor a 2. Se está hablando de que Metrogas y aerolíneas podrían tener un ratio de 3 o 4 por para el caso de Metrogas y 5 por el ENVI para aerolíneas. ¿Esto qué significa? Básicamente que el dinero que pongan se multiplica por 4 o 5 a la hora de valorizar la tenencia de capital. O en otras palabras, si esto fuese así, estarían vendiendo aerolíneas argentinas por la nada misma. Porque con poner poco, la participación en el capital se multiplica. Y lo que se habla es que el Estado se quede con una tenencia minoritaria. Como fuese, si pasa eso, el Estado no tendría que seguir teniendo el déficit que tiene. Pero estamos hablando tanto del LBO como el MBO de adquisiciones un tanto hostiles de empresas, en donde por un lado en el LBO el leverage es altísimo y está garantizado como colateral del grupo inversor, de los activos que han podido formar, y en el MBO realmente el equipo directivo se queda con la empresa pagando poco, con la esperanza de que pueda funcionar. Y es clave el indicador de Ratchet que van a reportar en contrato, en donde tiene que estar estipulado el grupo inversor como la compañía no da ganancias, los compradores se comprometen a devolverle el pago de las acciones al grupo original al cabo de tantos años Ratchet. Y por otro lado, el equipo directivo que forme parte se estipula a cambio de eso que va a tener determinado ENVI. ¿Cuáles son las formas de instaurar un LBO o MBO? Digo, no piensen que estas estrategias son necesariamente para comprar toda la empresa. Podrían ser estrategias en donde puedan comprar una unidad de negocios. La clave para poder entender cuándo es negocio utilizar estrategias de LBO y MBO es, primero, si yo vendo todos los activos de la firma, ¿me queda un remanente para utilizar? ¿Podría la empresa vender mediante estas participaciones algún negocio estratégico? Es muy interesante comprar empresas, de hecho hay equipos de economistas que se encargan en estudios de verificar todos los días qué es lo que sale de empresas concursadas. Nosotros habíamos visto un poco de lo que es o vamos a charlarlo un poco mejor cuando veamos el tema de swaps y collars y FRAs como estrategia de financiamiento. Pero la realidad es que hay empresas, bueno, todos los días o casi todos los días se publican en el boletín oficial empresas concursadas. Esas empresas concursadas generalmente tienen una participación de deuda enorme y generalmente están muy bajo la par para poder comprarla. Entonces pueden ser candidatos a comprarla mediante esto. Después también se utiliza mucho los procesos de LBO y MBO para poder comprar empresas que están complementarias a la situación de mercado que tenga la empresa que va a ser compradora o adquiriente de esta firma. Por otro lado, también es clave en los procesos de LBO y más en el MBO el tema del fondo de capital de riesgo, en donde generalmente son estos quien van a todo digamos, el riesgo pleno del operatorio, porque garantizan no solamente la emisión de acciones, de deuda, sino también la deuda bancaria. Y después, por último, es útil para definir en los procesos de privatización. ¿De qué manera? No estamos pensando que el Estado vende Aerolíneas Argentinas por 3.000 millones de dólares. No. Estamos pensando que el Estado la vende con un ENVI con un ratchet de 4 años y que probablemente sea un ENVI de 5 por. Y después estará la discusión, ¿no? ¿Esperamos un comprador mejor o la vendemos y paramos el déficit? ¿No? Entonces, para que se entienda, en una estrategia de MBO, está mal la presentación, está chiquita la foto, pero es el equipo directivo quien pone capital, o una inversión financiero, o una entidad financiera. Como fuese, este equipo directivo arma una sociedad vehículo y esa sociedad vehículo es la que termina comprando la empresa vía MBO. ¿Sí? La ingeniería es lo siguiente. Habíamos dicho que el management o los fondos participan en la compra de esta empresa. También podrían, al igual que el LBO, emitir deuda garantizada por este equity
y pedirle crédito a los bancos. En base a eso adquieren la compañía y lo que se trata es de mejorar los números para poder revenderla, ¿sí? Bien. Este procedimiento, generalmente de LBO y MBO, viene empalmado con estructuras de financiamiento complejas. Esto que vamos a ver se llama métodos de financiamiento para poder sanear empresas. El primero de estos métodos, estoy en la solapita que dice swaps y FRA, que se los voy a proyectar, tiene que ver con la cuestión de que cuando uno compra una empresa, mayormente está sujeto al riesgo de tasa variable. ¿Qué implica esto? La compañía ya venía mal, fue tomando créditos y generalmente los bancos, cuando ven esa exposición, ven la necesidad de dar un crédito a tasa variable para no quedarse pegados con el riesgo de una tasa fija. Bueno, vamos a ver ya, habiendo visto los métodos de evaluación más tradicionales y no tradicionales, a mejorar el entendimiento que debe tener un maestrando en economía, en este caso aplicada, con los instrumentos de financiamiento para mitigar riesgos en empresas. Lo que vamos a ver en la clase de hoy es meramente la cobertura del riesgo de tasa de interés. Entonces les pregunto a ustedes primero, ¿cuándo una empresa está mal o incluso si está bien, tiene riesgo de tasa de interés en sus pasivos? Estoy usando el capítulo 7 de HAL, Introducción a los mercados de futuros y opciones. Este Excel es apenas un resumen. ¿Cuándo una empresa tiene riesgo de tasa de interés? Cuando está fondeada con tasa variable, ¿puede ser? ¿Y cuál sería el riesgo, Mayra? Vamos a quitarle el chip de economistas. Que cambie la tasa de referencia. Claro, Que pero cambie el ponémelo impacto. como carnicero, digo. No sé de finanzas. Saco un crédito a tasa variable. ¿Cuál es mi riesgo? Mientras voy pagando las cuotas. Que se dispare el interés. La ¿Que base de suba, están cálculo del interés. diciendo? No, Que puede suba. ser atado a una tasa Badler y que suba la tasa de política monetaria y te cambie. Claro, por eso, el riesgo Más que allá de suba, las expectativas. el riesgo que suba la tasa de interés. Claro. Bien. Está bien, pero incompleto. Porque también el riesgo es de que te baje la tasa de interés. ¿En qué sentido? Si yo hubiese sabido que la tasa bajaba, en mi presupuestación financiera hubiese previsto dónde canalizar los fondos excedentes, ¿no? Entonces, Sí. claramente ese es un riesgo, el que dijo Mayr, el más evidente es el riesgo malo. Este también es un riesgo, pero es un riesgo que si se quiere, no es un riesgo hundido, ¿sí? O sea, se materializaría si se baja la tasa y a mí me sobra fondeo. Como fuese, riesgo tiene que ser visto como la imposibilidad de cuantificar las variaciones en el patrimonio de la firma. Entonces, hay riesgo cuando la tasa sube porque pago más, hay riesgo cuando la tasa baja porque me queda un excedente no previsto. Y eso en gerencia se penaliza el no saber dónde invertir. Pero también está incompleto, porque no solamente hay riesgo cuando la tasa sube, cuando la tasa baja, sino cuando la tasa es fija. Les pregunto a ustedes, y no hay trampa, ¿por qué habría riesgo si yo estoy endeudado al 5% en pesos a tasa fija de acá a 2 años? Y la tasa es fija, no hay trampa. No tiene que ver con un tema de impuestos. ¿Por qué tiene riesgo quedar endeudado a tasa fija? Que baje la tasa y vos te endeudaste en una tasa más cara. Sí, sí, pero ¿por qué más? Por el tema de la inflación, porque la tasa real que te queda muy alta si la inflación llega a bajar. Parecido al anterior. Olvidemos que haya inflación, imaginemos que es cero. O esa cuenta rara que hace Milei de descontarle la inflación local a Estados Unidos y que tenemos un 1% de base. Pero fuera de ello, el riesgo también está en la En el tasa fija. mercado, ¿Cómo? si en el mercado después llega a bajar más la tasa y vos te quedaste con una tasa del 5% y después se consigue financiamiento a una del 4 o del 3. Sos economista, ¿no? No, licenciado en administración. Bueno, nos pasa a todos entonces. Yo soy economista. Está incompleto. ¿Por qué? Porque ustedes están pensando en el stock de deuda. Y ese es un error. Ustedes tienen que pensar en el flujo.
En el swap. Por más que hoy esté endeudado hasta una tasa real negativa, yo no sé cuál va a ser la tasa fija mañana, ni el mes que viene, ni en 3 meses. ¿Se entiende? Entonces, hay riesgo, y valoradamente distintos tipos de riesgo, cuando la tasa está variable porque sube o baja, pero también cuando la tasa está fija. Porque si me concentro en el flujo de deuda futuro, no sé la tasa que va a haber. Ahí me hicieron el ejemplo de qué pasa si la tasa baja, me hubiese convenido esperar. Pero ¿qué pasa si la tasa sube? Estamos en la misma. Entonces, hay riesgo, el swap sirve para cubrirse el riesgo de tasa de interés, y hay riesgo cuando una empresa está endeudada a tasa fija, y también hay riesgo cuando está una empresa endeudada a tasa variable. El swap es una estrategia financiera que viene a mitigar los riesgos de tasa. ¿Qué es un swap? Es un intercambio de flujo de fondos. Generalmente es un intercambio de flujo fijo y variable, o bien de variable y variable. Entonces, en ese sentido, la idea va a ser que comparar una empresa, como por ejemplo Edenor, que está endeudada a Badlar. Badlar es la tasa de referencia para plazos fijos en nuestro país de más de 10 millones de pesos. Está endeudada a Badlar más 4%. El riesgo es si la Badlar sube porque pago más. Otro tipo de riesgo, con diferentes signos, si quieren, si la Badlar baja porque me queda un fondeo excedente que no supe prever anticipadamente dónde invertirlo. Entonces Edenor decide entrar en un swap con un banco. Y el banco dice, yo te voy a cambiar y te voy a dar Badlar, sí, esa tasa que puede subir o bajar, y que probablemente una empresa está más preocupada porque sube que baje. Una Badlar más un 1% menos la comisión bancaria. Y claro, yo gratis no te voy a dar una tasa porque se me ocurrió. Te voy a pedir a cambio que me des el 3%. Entonces, el banco no necesariamente tiene que pensar lo contrario de la empresa. Es decir, si la empresa piensa que la tasa va a subir, el banco piensa que va a bajar y por eso le va a hablar. No. El flujo fijo que le paga el banco puede ser visto como la compensación que reclama el banco por estar sujeta ahora al riesgo de tasa de interés. ¿Hasta acá me van siguiendo? Entonces, ¿cómo se calcula el flujo fijo? La tasa fija por un nocional, ahora vamos a hacer un ejemplo, y el flujo variable se calcula como la tasa variable del periodo anterior por el valor nocional. ¿Qué es ese valor nocional? Es el monto de pasivo que me voy a cubrir. Hagamos rápidamente un ejemplo para que se entienda. Imaginemos que voy a hacer un swap por 100 millones de pesos. ¿Por qué? Porque es todo el pasivo que voy a tener en mis 2 años o 3 como director. Y quiero que en esos 3 años, por la deuda contratada, no tener sorpresas. Entonces, y ustedes me dirán, bueno, Daniel, pero 100 millones son lo de ahora. Y yo les diré, no, hoy son 60 millones y yo aspiro en mi mandato endeudarme por 40 millones más. Entonces me quiero cubrir por todo lo que pienso endeudarme. Bien, la oferta del banco es que por esos 100 millones se le abona una tasa de 3% mensual y a cambio el banco les va a dar una Badlar más 1. La comisión se estipula en 0,102 mensual en este tipo de operatorios. Entonces, Edenor, ¿qué paga? Paga Badlar más 4 por los pasivos, porque con eso venía, ¿no? Esa flechita que sale de Edenor implicaría que es dinero que se fue. A cambio, ¿qué hace Edenor? Edenor recibe Badlar más 1 menos la comisión, ¿sí? Badlar más 1, le voy a netear la comisión por ahora ser insignificante, y paga a cambio el 3% por el swap, ¿sí? Paga 3, recibe Badlar más 1. Entonces, si uno simplifica, Badlar se va con Badlar, 4 más 3, 7, menos 1, 6. Entonces, ¿qué significa? Acá Edenor cambia su pasivo de tasa variable de Badlar más 4 a un pasivo de tasa fija del 6%. Permítame multiplicarla por 12 y suponer que es un 72 anual. Entonces la pregunta es, ¿me conviene estar en 72 anual o estar en Badlar anual más 4? Bueno, la tasa que me deje indiferente es 68. Entonces, ¿qué significa? Si la Badlar yo veo que se dispara en más del 68%, me va a convenir entrar en un swap. Ahora, si yo no veo a la Badlar irse por más del 68%, bueno, me conviene quedarme expuesto al riesgo de tasa. ¿Se entendió hasta acá, chicos? ¿Dudas, consultas hasta acá? Yo tengo una consulta.
Sí. ¿Qué hace en la segunda parte del banco? Por ejemplo, Edenor omite una ON, va a hablar +4. ¿El banco compra esa ON? No, No. no, estos son flujos que se intercambian en la cuenta bancaria de la empresa. No es financiamiento por mercado de capitales, es financiamiento bancario. Ah, También puede pasar que el financiamiento lo hagamos mi empresa y tu empresa, no necesariamente esté en un banco. Pero tiene que quedar claro que el intercambio es entre dos firmas que se intercambian flujo de fondos. Con este Excel lo vas a entender. Vamos a suponer que la empresa en agosto del 20 firma el swap y que se quiere cubrir un par de meses. Yo acá pongo un ejemplo. Este es el escenario de tasas variables que yo preveo como economista. Entonces, el flujo fijo, que es el que pago, por eso está en rojo, ¿cuánto es? Es el 3%. Y vimos recién que el flujo fijo es la tasa fija, el 3% por el valor que me quiero cubrir. ¿Cuánto era el valor que me quiero cubrir, chicos? 100 millones. 100 millones. Entonces, 3% por 100 son 3 millones que voy a tener que pagar todos los periodos. Fijo. El flujo variable, ¿cómo se calcula? La tasa variable del periodo anterior por el valor nacional. ¿Y acá cuál era la tasa variable que pago? O que recibo, perdón, como empresa. Badlar más 1. Entonces, el flujo variable del swap va a ser la Badlar del periodo anterior más 1 por el valor nacional, que es 100. La Badlar del periodo anterior más 1 por el valor nacional. Y así con cada uno. Claramente yo tengo que ver y proyectar un escenario futuro de tasas. Y por otro lado, la empresa va a pagar, como ya venía pagando, por sus pasivos Badlar más 4. Entonces miren lo que voy a hacer. Badlar más 4 por los pasivos. 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 Entonces, ¿cuánto pago final? Y pago mi deuda, pago además el flujo fijo y recibo el flujo variable. Esto mismo que está acá, ¿no? Termino pagando un 6%. ¿Cuánto me ahorré entre lo que debería pagar sin montar la estructura del swap y lo que pagué con el swap? Me ahorré 1 millón. Acá tenía que pagar 8, pagué 7, me ahorré otro millón. Acá tenía que pagar 8,2, pagué 6,2, me ahorré 2. El total de ahorro fue 6,2 millones en esta estructura. ¿Y por qué pude ahorrar? Pude ahorrar porque el escenario de tasas realmente subió, ¿no? Entonces fíjense que al pagar variable y recibir variable, la empresa eliminó su riesgo de tasa variable y se lo pasó al banco, ¿no? Bien. Seguimos, salvo que haya dudas. Y ahí otra consulta. El swap, una vez que lo firmás, lo tenés que utilizar sí o sí, o vos decís hasta qué momento lo usás y después de cierto, si ves que la tendencia a la tasa es que vas a ir subiendo, lo usás, o si ves que vas a ir bajando y ya no te conviene, puedes decir, bueno, hasta acá no lo uso más. Me Y gusta pagaste lo que pagaste. que me saquen el jugo. Si lo haces en un banco, hoy el Santander y el ex HSBC lo hacían nada más, afuera es algo más común. El banco, a diferencia de los préstamos, vos lo podés tener precalificado y lo usás cuando querés, el swap es para empezarlo a usar en un determinado periodo. No te van a aguantar que lo dejes ese swap firmado por más de un mes entre toda la operatoria. ¿Por qué? Porque este flujo, que yo te digo acá, que uno paga 3 y el otro va a dar más 1, es de un profundo análisis de riesgo de crédito. Por otro lado, acá sí, al igual que un préstamo, la empresa puede desistir si así figura en el contrato. Nota aparte, también se puede hacer entre privados, tu empresa con la mía, ¿sí? Y ahí nos ponemos de acuerdo por escribano como querés que sea. Yendo a nivel bancario, el banco, si querés precancelar, te cobra una penalidad que está entre el 3 y el 5%, ¿sí? Generalmente 3 o 5 del valor nacional. Por otra parte, también, como esto no es un contrato estandarizado, sino que es muy a medida, es común que tanto para cuidado tuyo y del banco, te digan, mira, al año volvemos a hablar. A los 6 meses, cualquiera de los dos podemos irnos, o yo me puedo ir. Entonces, se pueden ir agregando cláusulas. Esto no es como que
vas al banco y le decís, tengo un cheque, descontámelo, y si te gusta es esta tasa y si no te gusta es más o menos un punto. Acá es un ida y vuelta que tiene que dejarse formalizado en el contrato, pero la respuesta es sí. Pueden haber acuerdos de interrupción, acuerdos para barajar de nuevo la tasa, acuerdos para suspender en algunos meses el intercambio de flujos. Bien, ese tipo de acuerdos sí pueden haber. Si se lo hacen pesos es la Badlar, si se lo hacen dólares usan la LIBOR o la Badlar en dólares. ¿Sí? Bien. Siguiendo con esto, la idea de trabajar con esto, que también aprendamos los aspectos impositivos. ¿Qué aspectos impositivos tiene? Bueno, si hay ganancias, en nuestro país existe el impuesto a la renta financiera. Es el 15% de la ganancia si es en dólares, como es en este caso, de los 6,2 millones. O el 5% si la ganancia es en pesos. Por otra parte, una cuestión relevante es tratar de entender esto como la confección completa del management financiero para este tema y un acabado correcto cuando uno tiene que evaluar activos. Esto es, una empresa que va a ser adquirida y la deuda va a tratar de ser manejada al riesgo de tasa con un swap, o estructurar un swap en una empresa en donde quizás no tenga tantos problemas, pero estaría bueno estructurarlo. ¿Qué maquillaje financiero se pueden hacer? A ver, primero, el estructurador y el auditor del swap podrían cobrar del 0,1 del valor nocional o 2% del flujo pagado por seguirlo. Santiago, tenés una pregunta, levantaste la mano. Sí, sobre lo anterior, por eso. Cuando hablas de ganancia de swap, ¿es la diferencia esa entre el nuevo esquema versus el anterior? ¿Sería esa diferencia de menos 2,2, por ejemplo, que se ve en diciembre del 20? ¿O qué te refieres con ganancia de swap? A esto, al 6,2, a lo que te ahorraste de pagar, porque fue una ganancia. Entre el préstamo original y el swapeado, te ahorraste 6,2 millones. Ok. Y eso se termina grabando. Okay. Se termina grabando ese 6,2 millones por la alícuota del 5 o 15. ¿Y si perdés? O si te sale, porque entiendo que esto vos lo haces muy buena pregunta, previendo a un escenario que no se da, pero... está ahí abajo. Se descuenta de ganancias. Okay. Entonces, también hay que preguntar, ¿no? Si vos, por ejemplo, proyectás una ganancia a pagar de 200 millones y le haces un escenario malo, a ver, ¿qué pasa si la tasa del escenario no es ese? El escenario termina siendo este. Podés perder en este peor escenario, que sería peor escenario para estructurar el swap, ¿no? Que es que las tasas bajen cuando vos te querés cubrir una suba. Es que pierdas 1 millón. Bueno, si vos tenés que pagar de ganancia 200 millones y tenés de pérdida 1 millón, la podés netear del impuesto. Digo, tampoco todo está perdido. ¿Sí? Por otro lado, y en línea con el comentario ese, uno puede pagar los honorarios al estructurador en esa forma, y los honorarios también son deducibles de ganancias. Y también, teniendo en cuenta que esto es una clase grabada, uno podría malpensar que Santiago va a auditar esto, pero en realidad Santiago no hace nada. Santiago lo que quiere hacer es, nada, prestar su factura para que la empresa pueda deducirlo y cobrarle un porcentaje, ¿no? También podríamos pensar peor, y no digo que sea legal esto que voy a decir, al contrario, estamos haciendo solamente un supuesto. Vamos a suponer que Tiago, nuestro alumno brasilero, creo que era Tiago, Tiago necesita lavar dinero. Entonces, Tiago va a poner una factura por cuidar este swap todos los meses, por mostrar informes, y la empresa le va a pagar. Y obviamente a Tiago le va a cobrar un retorno a la empresa, ¿no? Lo que estoy diciendo es que un swap, en la parte linda del libro de texto, se usa para inmunizarse al riesgo de tasa. Pero en la parte fea, uno puede montarle una estructura de facturas de costos para auditar, supervisar y calcular los resultados, para deducir de ganancias esa pérdida de la empresa, pero también para que la otra parte pueda blanquear ingresos, ¿entiende? Estamos en un terreno de finanzas en donde no todo es blanco y ustedes necesitan conocerlo. Al menos para saber qué es lo que estaría mal, moral y legalmente hablando. Bien. Por otra parte, esto podría ser también entendido el swap como un préstamo encubierto. Porque si ustedes se fijan, acá está bien, es Edenor contra nuestra empresa de energía
para ciertas localidades contra un banco. Pero yo les dije que se puede hacer entre la empresa A y B. Entonces, fíjense que en realidad lo que gana una la pierde otra. En este caso ganó Edenor. Pero si las tasas hubiesen bajado, ganaba el banco. Lo que quiero decirles es que en el intercambio de flujo de fondos va a haber una parte que gana y una parte que pierde. A La ver si parte le iba a que... preguntar, profe, parece un juego de suma cero esto, digo. Sí, pero no me metas teoría de los juegos acá. Entonces, en ese sentido, es como que vos estás perdiendo, suponete, estás fondeando una empresa, ¿no? Y no me quiero ir al demonio y ser demasiado financiero, pero podrías ser esta una técnica para vaciar una empresa sutilmente. Porque si vos haces un swap por 100 millones, porque tu pasivo es 100 millones, y en una economía en donde la tasa está promedio para empresas 60-50%, vos le pifiás por un 10%, con la volatilidad de tasa que tiene ese país, nadie te diría que sos un mal profesional. Al contrario, tenías miedo porque ves que quizás, y no estoy haciendo un juicio de valor, por favor, estoy formando una hipótesis, quizás este gobierno el atraso cambiario no lo contiene y va a tener que subir la tasa y la inflación se le va a disparar. Digo, yo no llamaría loco a ninguno de ustedes si piensa que la tasa va a volver al 80. Como tampoco llamaría loco si piensan que la tasa va a bajar al 30. Lo que digo es que bien fundamentado, el escenario puede ser cualquier cosa, y si alguien te dice, Matías, perdiste porque lo estructuraste mal, y te funcionó mal, pero en el interín fondeaste una empresa, o vaciaste la tuya. Para los alumnos que manejan precio de transferencia, esto es muy difícil de detectarlo con precios de transferencia. Si alguien maneja ese tema, explico un poquito más, si no, sigo de largo. Bien, entonces, también hasta podríamos hacerlo para el mal, y no digo que lo hagan más siendo la clase grabada, pero uno podría estructurar un swap del 6% en pesos que le daría una tasa del 72. Hoy el mercado, como les digo, está en 60. Y ustedes se quisieron cubrir. Entonces, podrían acompañarlo de informes de profesionales en ciencias económicas, donde certifiquen que bajo ciertos supuestos las expectativas pueden ser coherentes y podrían fondear gratis o vaciarla, ¿no? Entonces, tiene esas tres cuestiones el maquillaje financiero, que necesitan saberla. Digo, ya acá no estamos en una carrera de grado, estamos tratando de adquirir profesionalismo. ¿Quedó entendido lo que es un swap? Y fíjense que en el swap, explícitamente hablándolo, en ningún momento se intercambia el préstamo. El préstamo se usa para calcular los flujos. ¿Sí? Entonces, uno lo que termina haciendo es netear flujos. Es más, en la realidad, si Matías lo hace con el banco, mira, bueno, el banco te tiene que pagar 4 y vos le tenés que pagar 3. El banco te transfiere 1. Digo, se trabaja con flujos netos. ¿Sí? ¿Dudas para entender el swap? Yo más que duda de entendimiento, ¿esto es un instrumento generalmente para empresas grandes o es un instrumento también muy común en pymes y empresas chicas? A ver, vamos a poner esto. Podríamos, y decime si me equivoco, si ves algo raro. Podríamos ir vos y yo, si tenemos el dinero y yo te puedo comprar la casa, ¿no? Vamos a un escribano, Sí. hacemos la escritura, nos ponemos de acuerdo y tu casa es mía. Bien. Podríamos ir a un escribano también para que nos certifique una copia de DNI. Y también podríamos ir a un escribano diciendo como que yo te debo dinero. Bueno, de la misma forma podemos ir a un escribano diciéndoles que nos comprometemos, certificamos firma y contenido, que a partir de un principal nocional porque es la noción, no se intercambia nunca, de 100 millones, yo me comprometo en forma mensual por 2 años a pagarte una tasa fija y vos te comprometés a cual sea que fuese la Badlar, sumarle un 1% y pagármela a mí. ¿Se entiende? Sí, yo hablaba más a nivel bancario, no A tanto nivel bancario se puede estructurar, son pocos bancos los que en el país lo hacen, el Santander es uno, pero claramente acá no van a tener que irse a la sucursal del barrio ustedes. Van a tener que pedirle al ejecutivo de cuenta que refieran a la casa de inversión central, ¿sí? Porque es un contrato que se hace a medida y que las tasas se pactan en función de la reciprocidad. ¿Qué significa? Santiago, si vos tenés las cuentas sueldos con la empresa, usás bien la tarjeta, lo pagás, los préstamos lo devolvés, trabajás con el banco, descontás los cheques ahí, no con otro, y ahí la relación de tasa contractual, de tasa fija y variable, podría ser ciertamente mejor. Y suponete que no lo fuese. Vos podés decir, pero ¿sabés qué? Te puedo referenciar a otra empresa, o te puedo derivar todos los cheques que lo descontaron en el francés con vos, Santander,
y ahí tratar de mejorar la tasa. Lo bueno que tiene es que no es un producto estructurado y a libro cerrado. Podés llegar a negociar cierta parte. Ok. Por otro lado, de nuevo, no hace falta, como dice Hall, capítulo 7, Introducción a los mercados de futuros y excepciones, en la parte del swap, que el banco piense que la tasa va a bajar y que vos pienses que vas a subir. En ese 3% que te pide que le pagues, está contemplado lo que para el banco puede llegar a subir. Entonces, el ejercicio nuestro como profesionales es tratar de encontrar justamente la tasa que es indiferente, ¿no? Que en este ejemplo era el 68%. Entonces, la pregunta sería, como profesionales, ¿qué tan seguro estamos que durante toda la vigencia del contrato swap la tasa esté por encima del 68, ¿no? Bien. ¿Dudas hasta acá? No. Seguimos. Vamos a ver ahora otro instrumento de financiamiento, que son los FRA. Los acuerdos de tasa de interés futura son tan llamados en la comunidad internacional como los swaps. Swaps también los pueden ver como IRS, Internal Rate Settlement, acuerdos de tasa de interés, el FRA, es un acuerdo de futuro de tasa de interés. La idea es la misma, cubrirse del riesgo de tasa, por un lado. Pero por otro lado también hay dos partes, una parte compradora, que vamos a suponer que sigue siendo Edenor, y una parte vendedora, que vamos a suponer que es el banco u otra empresa. Se pacta una tasa de referencia contractual que se va a mantener fija, pudiendo renegociarse a lo largo del contrato. En este ejemplo, se supone, sigo con el capítulo 7 de Hall, que la tasa se va a mantener fija en torno al 5%. Imaginemos que el contrato se firma en julio del 20 y en agosto del 20 vemos que la Badlar está en un 7. ¿Qué significa? Edenor va a pagar el 7 por los pasivos, porque así estaba. Pero el banco le va a transferir el 2% restante. Por eso se activa el pago de la parte vendedora y Edenor siempre termina pagando un 5%. Al mes siguiente la tasa está en un 4. Entonces, Edenor va a pagar un 4 por los pasivos y el banco le va a debitar o le va a transferir al banco el 1%. 4 más 1 sigue siendo 5. Si el mes siguiente está 5, bueno, Edenor paga el 5 y no se activan pagos de la pata compradora o de la pata vendedora de este tipo de instrumentos. Y así con los demás, ¿sí? Entonces, la conclusión es que independientemente qué valor tenga la Badlar al cierre de cada periodo, siempre la firma va a estar endeudada al 5% o al valor que se haya planteado en la tasa de referencia. Por otro lado también hay aspectos impositivos que suelen ser los mismos que en el de swaps. Si me da ganancia, 5 en pesos, 15 en dólares en nuestro país. Si hay pérdida, es deducible del impuesto a las ganancias. Hay también el rol del maquillaje. Uno puede malestructurar un swap para que quede una tasa de referencia alta a priori, pero suponiendo un escenario futuro más agresivo para la empresa, con el solo hecho de transferir flujos permanentemente a la empresa, que es la parte vendedora. O sea, imagínense este caso, ¿no? Siempre la tasa está por debajo y siempre tengo que gatillar pagos. Bueno, es una forma de transferir recursos. ¿Dudas de swap y FRA? Bien, vamos a pasar a la siguiente estructuración de deuda, que es con los fideicomisos. Estos son mecanismos de financiamiento avanzado para empresas que pueden estar en crisis o al menos con una complicación evidente en sus pasivos. Lo que voy a mostrar ahora es la estructura del fideicomiso. ¿Conocían el fideicomiso? Sí. ¿Todos lo conocen? Bueno, voy a tomarla No. como un no. Vamos entonces a ver qué implicaría esto del fideicomiso. Un segundo. Ahí va.
Perdón, mientras buscas la nueva planilla. ¿La planilla de los Dime tú. swaps está en los materiales, cargada en el aula? Sí, tiene que estar. Ah, bien, ok, la voy a buscar mejor entonces. Avísame en caso de que no la encuentres, por favor, ¿sí? Pero debería estar. Puede estar andando un poco mal el SharePoint por estas cuestiones del paro y demás, pero si no, avísame que la vuelvo a hacer refresh o se las mando al mail en tal caso, ¿sí? Bien. Entonces, de hecho a mí me están dando mal, estoy todo proyectando ahí y tarda en impactar. Bien, entonces voy a seguir en el Excel que dice swaps, FRA y fideicomisos, ¿sí? Bien, vimos los swaps, vimos los FRA, vamos a ver ahora el fideicomiso. El fideicomiso es una estructura que nació en un primer momento en lo que es la actual Suiza, que derivaba del latín fidei, que significaba confianza. El fideicomiso tiene ciertas partes. En un primer momento existe la figura, en todo el mundo existen 3 partes, en Argentina pueden existir 4. Existe la figura del fiduciante. Estamos hablando que son mecanismos de arreglos de deuda, ¿sí? O de mejoras de financiamiento avanzados. El fiduciante es el titular original de los bienes. Puede ser persona humana o jurídica. Los bienes pueden ser casas, cuentas a cobrar, facturas, cheques, departamentos, lo que sea. Derechos. Este fiduciante, que es el titular original de los bienes, saca de su patrimonio los bienes y los mete en una sociedad anónima. En el resto del mundo es una sociedad de capital limitado, es una de responsabilidad limitada, que se llama cuyo presidente se llama fiduciario y ejerce el rol de administración. Entonces, vamos a suponer que está Ezequiel, que tiene algunas propiedades y que el hijo de Ezequiel está viendo cómo, o mejor dicho, Ezequiel está viendo cómo su hijo está con una pareja que le huele mal y quiere salvaguardar el patrimonio. Por otro lado, va a estar Mayra. Mayra tiene una empresa con fábricas y está cansada de tener que vender hasta lo que no tiene por los juicios de los empleados. Y por otro lado está Luis, que Luis en este caso tiene cuentas a cobrar de sus clientes y que ya agotó todo el cupo de financiamiento del banco. Es decir, el banco ya no le puede contar más cheques o maneja todo con 2 o 3 clientes, los cuales el banco no acepta que todo el riesgo esté expuesto tan marcadamente. Ya no sabe qué hacer para poder obtener y descontar sus valores. Entonces son 3 casos bien diferentes. Ezequiel con un caso familiar, Mayra con el caso de la empresa y Luis con un tema de flujos futuros que desearía cobrarlos hoy pero no puede. Vamos a analizar en una primera instancia los casos de Ezequiel y Mayra, no el de Luis. El tema del fideicomiso, el fiduciario cumple el rol de administración. Los bienes no son del fiduciario, solamente los administra. Tampoco los bienes ya son del fiduciante, porque los cedió a la sociedad anónima. ¿Los bienes de quién son? Por ahora de la sociedad anónima, pero para siempre no. Aparece una tercera figura en el fideicomiso, que es hasta las 3 que hay en todo el mundo, que es la figura del beneficiario. ¿Qué rol tiene ese beneficiario? Recibir los bienes que administra el fiduciario al cabo de un determinado tiempo o evento. Entonces, quizás ahí entendemos un poco más a Ezequiel y Mayra. Ezequiel, que desconfía de la pareja de su hijo, dice, voy a meter mis bienes en un fideicomiso. Sí, los bienes que eran para el hijo a futuro, en un fideicomiso. Los va a administrar un amigo en el cual le tiene mucha confianza Ezequiel, para que al cabo de un determinado tiempo, supongamos que dicen, estos chicos si están juntos 10 años más y la pareja no resultó ser un turro, una turra, bueno, se lo damos. Eso es al cabo de un determinado tiempo. Puede ser al cabo de un determinado evento, cuando se casen y tengan hijos, y los hijos sean mayores de 18 años. Entonces ahí tenemos el ejemplo de tiempo o evento. Pasemos a un caso más empresarial, el caso de Mayra. Mayra dice, tengo juicios de empleados. El último que eché, sé por ley argentina, obviamente cada país tiene una regulación, pero en todos hay prescripción, y que sé que una vez echado, pasado 2 años, no me pueden hacer más juicio. Entonces Mayra
fideicomite todas las maquinarias al fideicomiso, pone de administrador a una persona de confianza, de fiduciario, y de paso le hace otro jueguito. El fideicomiso le cobra todos los meses a Mayra el alquiler de las máquinas. Y Mayra puede deducir ese alquiler de ganancias, del impuesto a las ganancias. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tanto con Ezequiel como con Mayra, si tienen acreedores, ya no pueden ir contra los bienes de Ezequiel y Mayra, porque son del fideicomiso. Si el amigo o amiga de Ezequiel y Mayra o la otra empresa que ponen como fiduciario tiene deudas, tampoco pueden ir contra el fideicomiso. ¿Por qué? Perdón, contra el fiduciario, porque los bienes son del fideicomiso. Entonces, esta estructura asegura que el problema que tenga Ezequiel, el hijo o la pareja del hijo, Mayra, con su empresa y sus 2 millones de empleados, no puedan ir ni contra los bienes de ellos ni contra los bienes de la empresa. ¿De qué manera esos bienes quedarían en peligro? Que la sociedad anónima titular provisoria de los bienes contraiga deudas. Porque si la sociedad contrae deudas, está afectando el patrimonio fideicomitido. Y por otro lado, pensemos que al cabo de esos 10 años que le dio a la pareja del hijo, o Mayra, al cabo de los 2 años que ya el último empleado ya no le puede hacer juicio o no tendría más razón de ser legal, dicen, bueno, ahora quiero que los bienes vuelvan a mí. Entonces, ahí viene la figura del beneficiario. El beneficiario es el titular final de los bienes, una vez pasado ese tiempo o evento. ¿Y quién puede ser beneficiario? Puede ser el mismo fiduciante, sí. Puede ser Matías, que se arrepintió de lo que vio, Ezequiel, que se arrepintió de lo que vio y lo viene pasando a mano de Ezequiel. O puede ser el hijo con la señora y los nietos, que era lo que le había pedido Ezequiel. O Mayra, como fiduciante, puede tener de vuelta sus máquinas y haber deducido la cuota mensual de alquiler de esas mismas. Entonces, el beneficiario puede ser el fiduciante, puede ser también el fiduciario, porque Ezequiel vio algo que no le gustó y dice, ¿sabes qué? Por la duda, no la tienen mis hijos, la va a tener mi amigo. Y Mayra dice, no me la veo bien, volví a tomar empleo, me van a hacer juicio, en este país me van las cosas mal. Y puede dejar una cláusula que el beneficiario sea la misma amiga que le viene administrando las máquinas, ¿sí? Entonces, el beneficiario puede ser el fiduciante, puede ser el fiduciario, pueden ser terceras personas e incluso pueden ser personas no nacidas. Ezequiel se lo puede dejar al tercer nieto varón que le dé su primer hijo. Así de retorcido. Y ustedes me dirán, ¿qué pasa si Ezequiel no tiene un hijo varón? O ojalá que nunca pase, fallece. O el tercer hijo resulta ser mujer. O no existe el tercer hijo porque tuvo 2 nietos nada más. La pareja del hijo. Entonces, puede quedar para una cuarta figura que solamente existe en nuestro país, que se llama fideicomisario. Es el titular final de los bienes. En el mundo existe hasta beneficiario, ¿sí? Es el titular final de los bienes, el fideicomisario, en caso de ausencia o imposibilidad de obtener esos bienes del beneficiario. Ausencia porque puede no haber nacido. E imposibilidad ¿por qué? Y resulta que el hijo de Ezequiel y el nieto están todos embargados e inhibidos. Imposibilidad ¿por qué? Porque Mayra terminó embargada porque siguió echando gente, o le cayó un juicio de arca a nuestra nueva FIP. ¿Sí? Entonces, en ese caso, Ezequiel y Mayra pueden dejar un mandato expreso de que si el beneficiario no puede asumir el rol, o ante la decisión sola del fiduciario, porque claro, le dejó un mensaje a mi amigo, che, si se pudre, mandarlo al beneficiario, al fideicomisario. Los bienes pasen a manos del fideicomisario. Esa es toda la figura del fideicomiso, que por ahora lo aplicamos para el caso de una empresa o un caso familiar como el de Ezequiel. Repito rápido y me dicen si no entienden. Los bienes son del fiduciante. Se separan forever, o por lo menos por un momento de él. El fiduciante puede ser persona humana o jurídica para que le administre un fiduciario. Ese fiduciario tiene que ser el presidente de una sociedad anónima o de responsabilidad limitada si van al resto del mundo. En Argentina solo sociedad anónima. ¿Cuándo lo administra? ¿Hasta cuándo? Hasta que al cabo de un determinado tiempo o evento pasen a manos del beneficiario, que puede ser el mismo fiduciante, el mismo fiduciario, uno nacido o terceras personas. Si no quiere o no puede, pasan a manos de un fideicomisario. ¿Se entendió la figura? Profe, Sí. ¿el beneficiario
¿se puede modificar en ese transcurso de tiempo o es No, inmutable? es un contrato cerrado. Por eso lo tenés que hacer con un abogado que sepa de fideicomisos. Y tenés que pensarla bien. ¿Qué pasa? Perdón, digo, si el tercer nieto de Ezequiel nace mujer, pero para cobrar la herencia de Ezequiel decide cambiarse de género. ¿Se entiende? Hay que pensar en el fino de todo. Y eso, más que un abogado, tiene que haber un brainstorming entre todos los necesarios para cuidar el acervo patrimonial de la empresa o de Ezequiel y ver qué if puede pasar. Una vez que haces ese contrato, ya está. Firmaste y ya está. Podés dejar una cláusula que el fideicomisario a voluntad puede reformar ciertas condiciones del beneficiario, pero las reformas que puede hacer el fiduciario son sutiles. No puede decir ahora quito al beneficiario, no. Tienen que ser reformas sencillas. ¿Alguna otra duda hasta acá? Porque me falta el caso de Luis. ¿Qué regulación aplica a esta estructura financiera? Perdón, ¿cómo? ¿Qué normativa aplica? La normativa que aplica es la ley de fideicomisos. La ley de fideicomisos también está amparada en las cuestiones de lavado de activos, que es la 20, son 200.000 números más que la ley de jubilaciones. Es la 24441, la ley de fideicomisos. Esa es la normativa aplicable, que está Gracias. sancionada 6 meses después que la ley 24241, que es la ley general de jubilaciones. Bien. Estos escenarios los contempla así. Exactamente. Ok, gracias. ¿Ah? Ujú. Sí, Que se puede poner como al fideicomiso cualquier tipo de bien. También todos. tiene que ser bienes libres de avales, o sea, no puedo poner un bien que yo haya puesto como un aval antes y por tener miedo de que me ejecuten ese aval, lo meto primero en fideicomiso y ya está. No. Ah, te voy a dar una clase tan completa de fideicomiso que te voy a saciar esa duda. Dame tiempo. De paso les cuento. ¿Eh? Yo siempre me saco buenas notas cuando era alumno. Hasta que me tocaron materias legales, donde me tomaban un choice con el número de artículo y le cambiaban una preposición entre el choice. Me quemé las pestañas aprendiendo toda esta normativa legal. O sea, pregúntenme, no les digo que sé más que un abogado, pero me la sé la ley. Vamos a la normativa. Plazo, como toda sociedad anónima, 99, prorrogable. Los bienes fideikomitidos no tienen ningún mínimo ni máximo. No me gusta leer, pero bueno, está escrito por mí. El fiduciario puede tener un rol ad honorem o rentado. Después, por otro lado, el fiduciante, una vez que se cinde del patrimonio, no paga más impuestos, paga la sociedad. El beneficiario puede recibir los bienes de manera gratuita, salvo que haya una cláusula de contrario. Por supuesto que si recibe las propiedades de Ezequiel, hay que pagar al escribano para las escrituras nuevas, ¿no? Estamos de acuerdo. Y también cuando Ezequiel le vende las propiedades o le cede las propiedades al fideicomiso, hay un gasto de escribanía, ¿no? No es que es todo gratis, más, no. Ese gasto está siempre. Pero ¿a qué me refiero con que los bienes pasan en forma gratuita? Por fuera de esos gastos de escribanía, de cesión, no hay otro gasto, no es que hay un impuesto al fideicomiso. Pero les cuento un caso particular que tuve con un cliente. El cliente tiene mucho dinero, tiene una billetera enorme. Y tuvo 2 hijos que son buenos chicos, pero son nada más y nada menos que buenos chicos. Es decir, no es que están en una maestría como están ustedes. No es que están buscando la forma de obtener dinero ni se preocupan mucho en el futuro, no. Con la billetera del padre creo que puede vivir hasta los tataranietos del tataranieto. Entonces el cliente me dijo, yo la verdad es que quiero que la ganen, porque veo que estos chicos con casi 30 años no van a llegar a mucho. Entonces lo sentó, me había citado a mí, y yo cuando lo quería dije, wow, esto es un caso que voy a contar en todos los cursos que tenga en facultad. Y el tipo lo que dijo es, les voy a ceder anticipadamente la herencia. Me voy a quedar con algo yo, porque quiero vivir, yo ya hice la mía, la verdad que con lo que tengo, con X monto, vivo tranquilo y sé que no me la voy a gastar. Confío, muchachos, en que si me falta plata me van a ayudar. Igual puse una cláusula en el fideicomiso, que había que pagar un estipendio mensual de por vida. Y dijo, yo le doy la herencia anticipada. Tiene 52 años en este momento, o sea, creo que tiene buena salud.
O sea, la herencia capaz la recibían cuando los chicos iban a tener 50, 60. Y dice, pero a cambio quiero que cada uno de ustedes para tener la herencia junte $1.000.000. En esa familia $1.000.000 no es dinero, pero estos chicos no sabían hacer $1.000.000. Es como que a cualquiera de nosotros nos digan, che, hacete $1.000.000 este año, ¿no? Se puede, sí, pero digo, no es que todos vamos a poder. Entonces, les dio plazo infinito, o sea, si fallezco, bueno, tienen la herencia de una, pero mientras no, tienen que juntar $1.000.000. Y le puso condiciones. Luis, no te la puede prestar un amigo tuyo. No. Tenés que hacerla facturando. Bueno, sí, vos agarraste, escribís como responsable inscripto, facturás $1.000.000 a una empresa que le prometiste el 20% de tu herencia. No, Luis. Tenés que hacer un plan de acción y un negocio fundado de las manos. Y ese negocio tiene que tener un plazo de maduración de por lo menos 3 años. Y el tipo fue muy vivo. Y un 20% más de la dotación promedio que te exige hoy Arca de dotación para ser considerada pyme. Pyme son 10 empleados, por lo menos 2 empleados. Tenés que haberme demostrado que esos empleados le pagaste. Tenía un montón de condiciones. O sea, realmente era muy complicado que te consigas un amigo para hacer un negocio y que darle el 20%. Prácticamente les exigía tener la empresa montada. Y si era así, les daba la herencia anticipada. Hasta hoy pasaron 3 años, los chicos no consiguieron eso. Pero uno más que otro se está matando en conseguirlo. Bueno, el fideicomisario no puede recibir ninguna compensación si no ejerce el rol. De hecho, no es obligatoria la figura del fideicomisario. La normativa argentina la estipula como optativo. Por otro lado, los bienes son gratuitos, salvo los impuestos varios, ¿no? Jurisprudencia, y ahí contesto las dudas. Existió jurisprudencia en contra de los fideicomisos. Acá aclaramos. En todo país del mundo existe lo que se llama un certificado de titularidad con distintos nombres, ¿sí? Acá se llama un certificado de dominio. Entonces, supongamos que yo sospeche, vamos al lado más empresarial, que Mayra sacó todos sus bienes porque quiere vaciar la empresa o quiere cuidarlo. Y uno es la propiedad de la planta. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy empleado de Mayra y digo, esta mujer se la está sacando a poco y le voy a decir a mi abogado que ya empecemos a hacer juicio. El abogado, ¿qué va a hacer? Le va a sacar un informe de dominio para las propiedades de Mayra, ¿no? Y las propiedades de la empresa. Si Mayra ya la metió en el fideicomiso, cuando a Mayra y al nombre de la empresa le saquen un certificado de bienes, ya los bienes no van a estar a nombre de ella, ¿se entiende? El abogado va a tener que ser astuto en pedir un certificado de dominio sobre la dirección del inmueble de Mayra. La mayoría no hace eso. La mayoría lo que hace es pedir un informe sobre las personas a embargar. Por eso no es cualquier abogado que puede darse cuenta de esta maniobra. Tiene que ser un abogado astuto y hasta especialista en fideicomiso. Porque hasta podría los bienes pasárselo a una empresa y esa empresa a su vez hacer otra empresa y hacer recién ahí el fideicomiso. Y hacerlo en un plazo de 4 años, despacito. Entonces, andá a sacarle el histórico de titularidad a ese árbol de empresas. Bien. Fuera de ello. Yo preguntaba más que nada por la normativa, más allá de la cuestión técnica, que me llamó la atención que mientras lo decías me daba la sensación de testaferro. Ahí vamos, por eso voy con la jurisprudencia. La normativa es esa que te dije. Podés leer la ley, digo, hay algún vericueto más, pero Sí. es esa. ¿Qué pasa? Vos lo lees que esto puede ser una maniobra de fraude, lo lees. Entonces, creo que todos lo googleen también. Hay gente que la hizo y hubo jurisprudencia en donde los abogados lograron probar de que si se hacía esto, el juez te daba de baja el fideicomiso. ¿Qué quiere decir? Que todos los bienes volvían a nombre tuyo y eras pasible de todas las sanciones que podían caber. Entonces, ¿cuáles fueron esas jurisprudencias? Primero, aquellas empresas que entraron en concurso preventivo de acreedores, que ya estaban en concurso preventivo y mandaron todos sus bienes a un fideicomiso, si se presenta el escrito en la justicia y el juez da la razón, que mayormente hay jurisprudencia para que dé la razón, los bienes vuelven a mano de Nicolás y te embargan. Hay gente que también se quiso hacer la viva y dijo, bueno, aquellos fideicomisos que tienen constitución de menos de 3 años y el beneficiario es el mismo fiduciante, o sea, es la misma Mayra que se quiso sacar los bienes por si las dudas, el juez a ver, no es que es fácil, tiene que ser un abogado entrenado que descubra eso. Pero si el juez se da cuenta y el abogado se lo hace saber, los bienes, las máquinas vuelven todas a nombre de Mayra. Por eso digo, hay que hacerlo con tiempo y con previsión. Otra jurisprudencia es cuando el beneficiario no tiene idoneidad.
Supongamos que las máquinas se las ponen a alquilar a una persona de 19 años que no tiene nada de la vida y el abogado de la contraparte vio que estaba digo, no es estigmatizar, que estuvo preso, que tiene cosas que vos decís, che, ¿cómo sabes cuánto alquilar una máquina, no? O en un caso más retorcido y medio poco fácil de comprobar. El tipo estudia artes escénicas y alquila máquina. Puede ser, pero bueno. Ahí ya vamos a ver la carga valorativa de la prueba, pero huele raro. Otro. El beneficiario tiene que ser mayor de edad, ¿sí? Muchas veces pasa que a veces ponen a hijos menores y la persona está celebrando deudas importantes, a veces puede irse para atrás. También no se puede si el fiduciante y fiduciario tienen embargos. Y tampoco se pueden haber celebrado deudas relevantes en el último ejercicio no cerrado. ¿Qué significa? Imaginemos que una empresa cierra ejercicio en diciembre. En el 24 te pudo haber ido mal, pero hasta diciembre del 23, hasta el último balance, más o menos estate bien. ¿Sí? Entonces, lo que dice esta normativa es que si se celebraron deudas, perdón, lo dije al revés. Si se celebraron deudas relevantes en el último ejercicio no cerrado, ¿qué significa? Hasta el 31 de diciembre del 23, y bueno, está la situación que está mal o bien. Pero en el 24 no tuviste que haberte cargado de deudas relevantes. No más que las del 23. Entonces, esto es un paraguas para decir, che, si en estos últimos 10 meses del año te endeudaste fuerte, no vengas ahora a hacer un fideicomiso. La hubieses previsto antes. Pero, de nuevo, tiene que haber un abogado de la contraparte ágil y entrenado con fideicomisos para que descubra eso. Bueno, Profe, ¿y la sí. prórroga la hace el fiduciario? La prórroga de, perdón. La prórroga del contrato, ¿la puede hacer el fiduciario o cómo es el tema? No, el contrato de fideicomiso. O dice prorrogable, 99 años prorrogable. No, esa es la sociedad. Por Ok. ejemplo, te muestro un ejemplo. Una vez armamos un fideicomiso, es financiero, pero suponete que es el caso de Mayra, ¿no? Armamos un fideicomiso para un fin específico y dijimos, Mayra el problema lo tiene 2, 3, 4 años. Hagamos una sociedad por 20 años. ¿Y qué pasó? A Mayra le gustó. La seguimos usando, la seguimos usando, la seguimos usando. Y hubo momentos que se acabaron, o se está por acabar en 6 años, y vamos a tener que prorrogarla. Entonces, lo que digo está sujeto a la prórroga de cualquier sociedad comercial. Distinto es el hecho de que yo en el contrato te diga, la cesión va a ser por un plazo de 2 años, llegado al cual se la tenés que pasar al beneficiario. Entonces, yo me refiero al plazo prorrogable de la sociedad, del instrumento constitutivo, no del mandato. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Vemos el caso, sí. Y en otros países que no tienen la figura del fideicomisario, era Fideicomisario. el tercero. Sucede Ese. igual que acá. ¿Qué hacen? Si acá no pones figura de fideicomisario y el beneficiario no puede o no existe o no está en condiciones de tener los bienes, o si en el exterior le pasa lo mismo y no existe la figura del fideicomisario, pasan a herencias vacantes de la jurisdicción donde se constituye el fideicomiso. Ejemplo, un influencer, Santiago Maratea, hizo un fideicomiso en Neuquén por un tema que tiene que ver justamente con eso, ¿no? En este caso no quería que vaya herencia vacante, el fideicomisario, si bien no mostró el instrumento constitutivo, el fideicomisario claramente, no digo era él, porque no tengo absolutamente ninguna prueba. Pero, ¿por qué no armaste el fideicomiso en Buenos Aires? Bien. Entonces, nada, es simplemente una suposición de este docente, pero la respuesta es, quedan para la jurisdicción como herencia vacante donde se haya instrumentado el fideicomiso. Si el fideicomiso se hizo en Buenos Aires, quedará para la ciudad de Buenos Aires en la sección de herencias vacantes. ¿Alguna otra duda hasta acá? Bien. Seguimos. Vamos ahora al caso de Luis, al fideicomiso financiero. El caso de Luis es más o menos como el fideicomiso típico, salvo que Luis no tiene casas, Luis no tiene las máquinas de la empresa de Mayra. Luis lo que tiene son cuentas a cobrar. Facturas, cheques, contratos. Piensa en una empresa de electrodoméstico que vende créditos o que ustedes sacan los electrodomésticos en cuotas. Entonces, ya el cupo bancario lo agotó,
y quiere armar un fideicomiso financiero. Entonces, lo que va a fideicomitir en un fideicomiso financiero son cuentas a cobrar. Lo que fideicomiten son flujos financieros. Entonces, el fiduciante es cualquier persona humana o jurídica que tenga cuentas a cobrar, comprobables, demostrables. O sea, acá no va a venir Matías, monotributista, con una factura de 300.000. No, acá es la empresa de Matías que tiene cuentas a cobrar. ¿Cuánto te diría Matías? Y por lo menos $10.000, digo, ¿no? Traducido a pesos. Por otro lado, el fiduciario va a tener el mismo rol. Va a tener el rol de administrar los bienes fideicomitidos. En el fideicomiso financiero, el fiduciario en todo el mundo tiene que ser una entidad financiera, un banco. Cualquier entidad en nuestro país autorizada por la Comisión Nacional de Valores. En el resto del mundo y acá, un banco, una entidad financiera. Ese banco va a administrar los créditos, aunque también da lugar a que Matías siga cobrando los créditos, pero vayan a la cuenta del banco, que es el quien los va a administrar. Es decir, el banco es donde van a pasar todo el dinero que a vos te paguen, Matías, o todo el dinero que le paguen finalmente a Sergio. En base a eso, el banco va a emitir, el banco, no la empresa, va a emitir dos instrumentos en el mercado de capitales. Va a emitir los valores de deuda fiduciaria, BDF en la jerga, y los certificados de participación. Emite BDFs, valores de deuda fiduciaria, certificado de participación. ¿Para quién? Para los beneficiarios. ¿Quiénes se imaginan que van a ser los beneficiarios en el fideicomiso financiero? Los inversores. Así como nosotros compramos bonos y acciones que vamos a ver en management bursátil, bueno, compramos BDFs y CP. No son tan conocidos, ¿no? Eso es porque en Argentina no es un mercado demasiado líquido para eso. Ahora, supongamos que no hay tantos inversores o el banco no consigue colocar. Generalmente los bancos colocan o compran la diferencia no colocada de títulos. Obviamente una tasa más grande. Entonces, vamos a ver un ejemplo de fideicomiso. Vamos a trabajar con el fideicomiso financiero. Y puntualmente voy a trabajar con el fideicomiso financiero, el apunte que es Fideicomiso Garbarino 150. Para que se entienda un poco mejor esta cuestión. Este es el brochure comercial. ¿Sí? Dice, Fideicomiso Garbarino 150. ¿Por qué? Y porque ya hubo otros 149 veces en donde Sergio quiso mandar sus cuentas a cobrar. Fiduciante, Garbarino y Compumundo, dos empresas. Fiduciario, un banco. Esto que dice organizadores y colocadores es básicamente qué bancos se van a prestar para mandarlo los BDF y los CP al mercado de capitales. ¿Sí? Generalmente se contrata a varios bancos. Es como cuando ustedes quieren vender una casa y la ponen generalmente en varias inmobiliarias. Aumenta la chance de venta. Tiene que haber una calificadora de riesgo. La UBA tiene una calificadora de riesgo. Tienen que haber asesores legales. Los mejores en el país son Nicholson y Cannon. Tienen que haber agentes de revisión y control. Estos son también los mejores, los contadores. Y tienen que haber asesores financieros. Ustedes, por ejemplo. Acá esto es un poco de verso en cómo se vende, ¿no? Adecuado nivel de subordinación, buenas tasas, buena historia crediticia. ¿Alguien sabe lo que significa estructura turbo o secuencial de pagos? Significa esto. Se abren diferentes tranchas, ahora lo vamos a ver. Pero básicamente es, abrimos tres calificaciones, deuda A, B y C. Primero pagamos la A. Si los clientes le siguen pagando a Sergio y a Matías, pagamos la B. Si los clientes siguen pagándole las cuotas a Sergio y a Matías, pagamos la C. Entonces son como deudas subordinadas, ¿no? Los A cobran los primeros flujos, los B cobran los segundos y así. Y finalmente, si siguen pagando las cuotas, las terminan de pagar todas, cobran los CP, los certificados de participación. Bueno, características. Crédito de consumo,
y préstamos personales. ¿Sí? O sea, lo que fideicomiten son los créditos de las electrodomésticos vendidos Sergio y Matías, y dicen que son créditos que a la fecha de la transferencia no tenían atrasos mayores a 31 días. Y acá hay una trampa enorme. Esto lo que me quiere decir Garbarino y Compumundo, los fiduciantes, es que son gente que cuanto mucho pueden tener 31 días de demora, ¿no? ¿Es cierta esa afirmación o es un poco capciosa? Sí, en realidad puede. ¿Cómo? Porque ahí dice que no tienen mayores a 31 días de atraso. Acá dicen no tienen, pero no dicen no pueden. No, créeme, no tienen. No tienen es más fuerte que no pueden. No está la trampa ahí. ¿Alguien se da cuenta? Dice a la fecha de transferencia y no dice cuándo fue la transferencia. ¿Se ve? Ahí está el engaño. Bueno, acá está un poco lo que les decía. BDFA, claramente los mejores calificados tienen menos tasa, los peores calificados tienen más tasa. ¿Cuándo se pagan? Bueno, los A se pagan se terminan de pagar en septiembre del 19, esto se había lanzado de inicios. ¿Cuándo se pagan los BDFB? Cuando se terminen de pagar los A. Y los C, cuando se terminen de pagar los B. Y los CP, cuando se terminen de pagar los C. Acá, los inversores dependemos que Sergio y Matías terminen de cobrar las cuotas. Porque si no terminan de cobrar, los últimos no cobramos. Fíjense cómo se arma. Se estructura cuotas chiquitas. En promedio está pagando 60 palos, salvo este último, que es el 10 de septiembre. ¿Por qué? Porque en el 10 de septiembre también calzan los B. Si ustedes suman 20 más 24, más o menos el flujo está en el orden de los 50 millones. En diciembre se terminan de pagar los B, que son 16 millones. Y en el mismo diciembre se empiezan a pagar los C, que son 18 millones. Cuando se terminan de pagar, se pagan los CP. ¿Sí? El grueso se está pagando al inicio, porque claro, podrían dejar de pagar las cuotas de estos chicos, los clientes. Y bueno, terminan los 6 PS, se termina la historia, ¿sí? Entonces, acá está un poco los resultados, ¿sí? Un total a descontar de 617 millones en cuotas. La tasa efectiva que pagaban era esto. El valor fideicomitido, es decir, lo que finalmente obtuvo Garbarino y Compumundo son 467 millones de los 617, ¿sí? Colocó 37.000 operaciones, ¿sí? Y bueno, ahí está la tasa que le costó hacer esto. Ahora, ¿por qué lo hace? Y porque se le acabó el financiamiento bancario. Ahora, el tema no termina ahí, termino con un detalle, que es el banco generalmente ayuda a clusterizar los clientes. Imaginemos que tenemos 10 clientes A que les podríamos colocar una tasa del 2%. 8 clientes B con una tasa del 3% y 3 clientes C al 6%. Entonces, el banco propone clusterizarlas en tranchas. Llama fideicomiso financiero luz verde, el nombre es inventado. Te damos un 2,5 de interés porque ponemos 7 de los A y te mando 2 de los C. Después le pongo fideicomiso luz azul. Te doy un 2,8 menos de un 3 porque te pongo todos los B y algunos del A. Y después te pongo fideicomiso BlackRock. Te doy un 4% porque te pongo una A y todos los C. De hecho, si ustedes se fijan, el primer pago de los CP era de 13 palos, eran casi todos juntos al inicio. ¿Por qué? Porque es cuando te va a pagar el último cliente bueno. Después lo demás está todo arriba. Claramente así es la tasa también que cobran. Pero, si ustedes prestaron atención en ese fideicomiso de Garbarino, había muy poquitos C. Es decir, había muy pocos clientes catalogados como C. Y créanme que Garbarino tenía un montón de clientes C. La pregunta es ¿por qué no lo fideicomitió? Porque entre cobrar poco y no cobrar, lo hubiese mandado todo al fideicomiso. ¿Por qué piensan que no lo hizo Garbarino? Primero, si lo ponía, subía la tasa de referencia. Segundo,
ni de casualidad lo pone ni Garbarino, ni Musimundo, ni de quien sea, porque los C son negocio para la empresa. El tema de los C eran personas que por un electrodoméstico de 100 se colgaron y hoy capaz deben 190. Los llamaron y le dijeron, ¿sabés qué? Estás en el Veraz, yo te ofrezco un crédito, te doy 200, pagame los 190 y te quedas con 10 en la mano. Y el tipo no me va a pagar. Esos 200 se transformaron de acá a un año en 280. Finalmente, cuando la bola se hace grande, se revende un estudio con un 75% de quita. O sea que esto queda el 25%. Y termina siendo 70. Le sacan más ganancia de que si hubiesen liquidado estos 100 y el fideicomiso de entrada capaz por esos 100 le daba 20 pesos. Entonces, eso es lo que se usa. Es un empaquetado de altísimo riesgo que después se revende a tasas monstruosas, a estudios jurídicos, o se empaqueta en otros fideicomisos. De hecho, también, acá no, porque el mercado es chiquitito, pero se arman fideicomisos de los fideicomisos. Es decir, se empaquetan varios fideicomisos y se mejora la calidad de cada fideicomiso individual. ¿Sí? De hecho, acá no, pero en el mundo hasta se mejoró el swap. Se crean swaptions, opciones de swaps. Es decir, flujos que se intercambian, y creo que alguien me hizo una pregunta y se la respondo con eso. ¿Qué pasa si no conviene? El swaption es similar al swap, pero los flujos solo se pagan si ocurre un evento. Por ejemplo, el pasivo de la empresa supera el 60%. La Badlar está por encima del 10%. Entonces, se puede mezclar. La conclusión de esta clase es que estamos o somos muy enanos financieros. Estamos acostumbrados a hablar de banco. Vamos a hablar más adelante de sociedad de garantía recíproca, pero estamos muy acostumbrados al instrumento común. Y uno a veces cuando cruza el charco o va a finanzas más complicadas se da cuenta que hay estos instrumentos que ni siquiera hay que suponer que el banco los dé, como el Santander o el HSBC, ahora probablemente el Galicia, que se pueden hacer entre privados incluso. O mecanismos como el fideicomiso que sirven para descontar, que te lo hace todo el banco. Es decir, Luis no necesariamente necesita ser un genio del fideicomiso. Necesita entender la idea para pedirle al banco que le estructure un fideicomiso y vérsela a cotizar. Y es más, aunque Luis no lo necesite, quizás está bueno para generar mayor reciprocidad con el banco o tener un BDF o un CP con el nombre de la empresa de Sergio en el mercado y generar una vidriera al mercado de capitales. Y hasta es más, poner todos clientes A o B para que la gente vea, los inversores vean que cuando compran ese BDF y CP, que se paga. No son como lo de las cadenas que los CP tenés que estar cruzando los dedos y a ver si por lo menos cobras 3 cuotas. De hecho, los CP tienen tanta tasa que si cobras un 25% de la cuota ya más o menos recuperaste el capital. Bueno, ¿se entendió la clase de hoy, chicos? ¿Dudas, consultas? Nada. Bueno, para la clase que viene voy a necesitar que 3 grupos a elección me muestren qué es lo que vienen haciendo en cuanto a evaluación. La evaluación de flujo de fondos prácticamente debería estar terminada. Voy a esperar que me muestren bastante más. Preferentemente aquella blacklist de grupos que me han presentado poco, pero la idea es que ninguno se duerma y lleguemos a la última clase no con un final pendiente, sino con un final para exponer. ¿Sí? De manera que esta materia se la hayan sacado ya de encima y puedan continuar adelante. Por otro lado también, si alguno la quiere hacer para tesis de posgrado, el hecho de utilizar alguna aplicación vista, digo, no sé, capítulo 1, teorías de evaluación, capítulo 2, presentar la empresa y hacerle un análisis financiero, capítulo 3, técnicas, o el capítulo 2 y 3 diferentes técnicas, que sería una tesis de posgrado, puede hacerla y aceptaría que en lugar del brochure me presente un avance sustancioso de lo que es esa tesis. ¿Sí? Estamos hablando de 40 páginas por lo menos, entre bibliografía, fotito, gráfico y demás. Podrían ayudarse con el chat GPT. Claro, no hay problema. Bien,
Entonces, quedó un poco la tarea para la clase que viene. Les cuento el temario de la clase que viene. Vamos a trabajar, si puedo, desbloquear la parte del campus con el Crystal Ball, que son simulaciones estocásticas con distribuciones de probabilidad. Y vamos a trabajar con modelos heterosedásticos para el cálculo de costo de capital, ¿sí? O sea, vamos a utilizar econometría para calcular el WACC, ¿sí? Entonces, el tema de la clase que viene va a ser simulación estocástica, si consigo que ande el Crystal Ball en el campus, y armado de tasas de costo de capital con modelos heterosedásticos. Vamos a trabajar con el STATA, que tengo entendido que ustedes lo vienen laburando, ¿no? Con lo cual no va a haber costo de aprendizaje en ese sentido. Bien. Chicos, nos estamos viendo la próxima clase. Será hasta entonces. No, profe, Chao, gracias. gracias. Chau, chau. Hasta luego.